Universidad Mesoamericana es el camino al éxito profesional y personal. Con esfuerzo, valores e ideas, puedes lograr lo que te propongas. La Meso abre tu mente a través de teorías llevadas a la práctica, con profesionalismo y entrega, cruzando por cualquier camino y con un paso firme, forjando a la Guatemala que deseas y sueñas. La Universidad Mesoamericana construye tu futuro. Buenas, me gustaría saber primero, antes que todo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Domingo Lemos. Usted es cineasta guatemalteco, ¿cierto? Sí, yo me dedico al cine. ¿Y cómo fue que le llamó la atención el cine? El cine, creo que fueron varios factores, no fue uno. Primero hubo un movimiento de música muy fuerte en los 90s, en el 95 en Guatemala, el rock de montaña, y yo junto a miles de otros jóvenes llenábamos los lugares, el teatro al aire libre, el skate park, la plaza de toros, para ir a ver música nacional. Y eso me generó como un gran sentimiento de querer participar en algún movimiento. La música empezó a caer en algún tiempo, o por lo menos ese movimiento de rock, y luego empezó a surgir el cine. Entonces realmente, por un lado me empecé a sumar en el rollo del cine porque era lo que estaba surgiendo en Guatemala en ese momento, casi que tal vez por moda, ¿no? Pero también vi una película que me marcó mucho, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Y después de esa película me interesó mucho el montaje, cómo una película te podía decir tanto sin ser tan evidente, sin ser tan textual. Y me interesó mucho el cine y la parte de la edición, cómo se logra contar algo sin precisamente decirlo. Con eso de la edición, nos gustaría saber cuánto tiempo lleva dedicándose a la edición. La edición empecé a los 17 años, o sea, tengo 36, llevo... y cuando yo empecé era todavía el sistema lineal, o sea, había un player y un recorder y yo pasaba de un VHS a otro VHS, entonces no podía insertar una imagen en medio de otra. Entonces yo para editar lo que hago es ver todo el material y voy haciendo mis anotaciones y con eso edito. Entonces creo que ese periodo de formación de editor fue muy importante porque sigue siendo todavía mi estilo de edición o la metodología que utilizo para editar, a diferencia de otros editores que de una vez empiezan a corregir color o a querer poner efectos, sino que más bien pienso primero en el guión. ¿Usted está presente cuando están grabando las películas? ¿Usted piensa que el editor tiene que estar presente en el rodaje? No precisamente, no precisamente, al contrario, creo que es mejor cuando no está el editor, se contamina menos. Me ha pasado en algunos proyectos que, por ejemplo, los productores o el director se empecina en una toma y quiere que ese plano esté, pero tal vez narrativamente no nos sirve. Entonces ellos te dicen, no, pero es que nos costó tanto, que alquilamos una grúa, que hicimos esto, que hicimos... Pero creo que el editor es el primer filtro, ¿no?, de la película, el que tiene que saber qué está narrando y qué no se está y qué sobra. Y normalmente un editor se tiene que quedar con lo mejor del material. Entonces creo que el estar en set te puede contaminar a tomar decisiones por alguna emotividad de algo que sucedió, pero tal vez no es lo mejor para la película. Entonces el editor estaría en su lugar y no estaría contaminando el set, es lo que está diciendo. Sí, yo creo que es bueno cuando una película la ve alguien con ojos frescos, que no sabe nada de la historia incluso. Obviamente el editor tiene que saber qué historia está contando, pero por ejemplo en el caso de los documentales pasa mucho que el mismo realizador no tiene respuestas concretas de lo que está haciendo, sino más bien preguntas. Entonces el editor le ayuda a construir esas preguntas, ¿no? Es mejor que no esté contaminado y que ya sepa de qué va, porque puedes terminar haciendo algo que tal vez no te estás fijando de lo que tienes en el material. Y a veces es más interesante con lo que uno tiene tratar de encontrar una narrativa. Pasa mucho en el documental, que las escaletas o los guiones del documental es una guía, pero no te va a resolver la narrativa de la película. Hablando de todo esto del documental y hacer películas, ¿cuál es el programa de edición más utilizado? Bueno, en general, en todo tipo de obra. A nivel profesional,
me da la impresión, no tengo esa respuesta, yo les digo, pero me da la impresión que a nivel profesional es Avid. Lo puedo ver ahorita en las nominaciones de los Globos de Oro, los Óscares, la mayor parte de películas las editan en Avid. Creo que a nivel práctico o a nivel estudiantil lo que más se utiliza es Premiere. Yo utilizo mucho el programa Final Cut todavía, no se ha terminado de modernizar ese programa, pero con las herramientas que ya tenía sigue siendo un programa muy útil. Y hay otros programas como Vegas, como otros sistemas de edición que yo te diría que tal vez los tres principales en industria probablemente sean Premiere, Avid y Final Cut, pero no descartaría lo que está haciendo DaVinci. DaVinci Resolve acaba de dar un paso muy grande, que fue integrar también sistemas de edición de sonido y podés editar junto con otro editor en otro lugar del mundo. Entonces ya te permite compartir proyectos de edición y también hacer corrección de color, que DaVinci viene de esa escuela. Entonces creo que DaVinci es otro programa que puede ser el más... Por el momento es uno de los más completos. Hay uno que se llama ahorita DaVinci Resolve 14, que incluso es gratuita la descarga, y tiene algunos inputs que no tienen otros programas. Entonces es de investigar, siempre se están actualizando. ¿Usted sabe utilizar todos esos programas de edición o hay algunos que desconoce completamente? Algunos nunca los he trabajado. Vegas nunca lo he usado. Ni he usado nunca iMovie, ni he utilizado nunca Final Cut 10 o X. En fin, no he utilizado todos. Depende lo que el programa, no es difícil tampoco. Ya cuando sabes usar un programa de edición bien, te puedes adaptar a los otros porque son muy similares. Premiere es casi una copia de Final. Avid es el más distinto de todos, al igual que DaVinci tiene otras cosas, pero si lo aprendes a usar, o sea, lo puedes aprender a usar en YouTube. Y entre todo esto, ¿cuál es la opción, o sea, cuál es el editor que usted le recomienda a sus estudiantes? ¿Qué sistema? De edición. ¿Qué sistema de edición le recomienda? Mira, depende. Yo no le recomendaría ningún sistema de edición a estudiantes porque es también el estudiante qué equipo tiene. Si tiene PC, si tiene Mac, qué capacidad, qué tarjeta de video y con qué cámara grabó. Dependiendo del códec con el que grabó, algún sistema puede ser más práctico que otro. Por ejemplo, Final Cut trabaja muy bien con el códec Apple ProRes. Premiere trabaja muy bien con los códecs H264 o códecs afuera del ProRes, de los QuickTime. Entonces depende qué sistema trabajó. Por ejemplo, Avid es un sistema caro para comprar, entonces pues tal vez no lo recomendaría mucho porque ya tienes que hacer mucha inversión para empezar a editar. Ese ya es más profesional. Es un poco más profesional, sí, porque por ejemplo a mí Premiere no me gusta, porque Premiere lo siento que es un programa muy inestable, que en cualquier momento se me cierra, que me permite trabajar con cualquier formato, pero a veces forzas mucho las tarjetas de video. Entonces me ha pasado con amigos editores que me han dicho, por estar editando en Premiere, quemé mi tarjeta de video, que ya te salen $2,000, pues entonces no es un gasto que quieres correr. Entonces a mí Premiere no lo recomiendo mucho porque he tenido problemas exportando los OMF, que es el sistema con el que exportas el sonido. En cambio Final Cut es un programa mucho más estable. Entonces a veces prefiero para perder tiempo, digamos, relativamente, convirtiendo el material para poder editar en Final, que metiéndole todo mi material a Premiere y que me truene el proyecto. Premiere también tiene la condición que no puedes, tu proyecto no puede pesar más de 400 megas. Entonces, si te pasas de eso, se puede corromper tu proyecto y es un lío serio. Ay, hablando de todo esto, ¿cuál ha sido la mayor complicación que ha tenido a la hora de editar? Su experiencia, ¿no? Bueno, personalmente con la película Cápsulas. Cápsulas es una película de la directora Verónica Riedel. Es una película que ha estado ahorita en Cinema Latino. Y lo que sucedió con Cápsulas es de que se grabó con la cámara Red One, que era en ese momento la número 1 en cuanto a tecnología. Pero los archivos que genera Red One son muy pesados. Entonces al final yo tenía 20 teras el proyecto, tenía como 8 teras de material, 8 de backup, 4 más de transfers, de exports, de renders. Entonces era muy pesado y llegó un momento en que el proyecto me falló, Final Cut no pudo más con el proyecto
Y como era tan nueva la tecnología, no encontré soporte. Ni siquiera llamando a Miami o a Colombia, que estaban las oficinas de Red One, me lograron ayudar mucho. Ellos tampoco sabían muy bien cómo ayudarme. Entonces tuve que ir archivo por archivo hasta identificar cuál era el que estaba corrupto. Pero en una película de más de 400 cortes, o sea, de más de 400 clips, es una tarea muy difícil, pues, que me tomó 2 semanas resolver el lío. Entonces, ese proyecto para mí ha sido de los más difíciles, sobre todo por el formato tan pesado de trabajar con 4K. Y ya para finalizar, ¿algún consejo que le quiera dar a las personas que se están metiendo en el rollo de la edición? Bueno, sobre la edición yo creo que es muy importante saber que es un trabajo de mucha paciencia, de mucha honestidad. Tenés que ser una persona muy con condiciones para pasar frente a la computadora muchas horas, con ganas de ayudar al director, con ganas de meterle a la película, con ganas de ver todas las tomas, eso es muy importante. Y sobre todo tenés que entender que tu herramienta es la compu. Entonces, siempre trabajar con computadoras es complicado. Yo no soy una persona tecnológica, como te digo, yo empecé primero en lo análogo, pero tenés que aprender a que tenés que saber de compus y tenés que saber de cómo no forzar tu compu para poder finalizar los proyectos. Porque en el caso de los cortometrajes, los videoclips, incluso los anuncios comerciales, no es tanto lío porque son cosas de 30 segundos. Pero en un largometraje que dura 1 hora y media, que ya estás hablando de proyectos de más de 2 teras, que ya estás hablando de más de 60 horas de material, no te puedes dar el lujo de perder tiempo ni de forzar tus equipos. Entonces, si tienes mala suerte con las compus, tienes que estudiarlo, tienes que acostumbrarte a aprender a usarlas. O sea, una vez un amigo llegó y me dijo: quiero ser editor, pero no me va bien con las compus. Y yo le dije: man, buena suerte. O sea, mala combinación. O sea, vas a tener que aprender algo porque toca, ¿no? Ya. Muchas gracias por la entrevista. Okay.